Esto es el libro de Historia Universal, bueno, moderna y contemporánea, de Ida Appendini y Silvio Zavala, y es el capítulo de Industrialismo y Economía Liberal. Y dice así: la revolución industrial en Inglaterra. En el siglo XVIII, Inglaterra inició el periodo de su gran preponderancia industrial sobre las demás actividades económicas del país. Los pequeños talleres individuales fueron desapareciendo y se instalaron grandes fábricas en las cuales trabajaban centenares de obreros. Los industriales escogieron de preferencia para instalar sus fábricas lugares cercanos a minas de hierro y de carbón. Las fábricas utilizaron máquinas movidas por el vapor que les permitían crear mayor número de artefactos en menor número de horas y con un gasto limitado de energía humana. En 1785, la fuerza expansiva del vapor de agua se aplicó para mover por primera vez las bombas en una mina de carbón. En 1786 se utilizó en Manchester para mover telares de hilar y de tejer. Para obtener el vapor se utilizó la hulla como combustible. El invento del primer motor de vapor aplicable a la industria, ideado por James Watt en 1767, fue sucesivamente utilizado en maquinarias que invadieron el campo de la actividad humana, sustituyendo con ventaja la fuerza muscular de los hombres o de los animales. La máquina de vapor se aplicó poco a poco en todas las industrias. En 1807 se empleó por primera vez en la propulsión de los barcos y por último, en 1825, Jorge Stephenson construyó una locomotora movida por el vapor que podía transportar hombres y mercancías a la vez. Los nuevos transportes facilitaron grandemente la industria y el comercio en todo el mundo. Con el aumento considerable de la industria y del comercio, fue necesaria la construcción de nuevas máquinas de hierro. El hierro en la antigüedad se obtenía colocando el mineral que lo poseía en hornos llenos de carbón vegetal. Y la alta temperatura se lograba con fuelles de mano. A fines del siglo XVIII, el carbón vegetal se sustituyó en Inglaterra por el carbón de piedra. Se acabaron los árboles, seguramente. Pienso. El carbón de piedra se extraía en grandes cantidades en la zona industrial de Birmingham. Para ello principiaron a utilizarse las máquinas de hierro y de acero movidas por el vapor, que fueron perfeccionándose rápidamente. Aparecen al mismo tiempo herramientas indispensables para fabricar las nuevas máquinas que invaden las fábricas y los talleres. Al iniciarse el siglo XIX, el industrialismo inglés principió a tener proporciones considerables. Las máquinas inglesas fueron solicitadas por los Estados Unidos y más tarde por toda Europa. Para establecer fábricas, era necesario poseer un fuerte capital. Los ricos invirtieron considerables sumas de dinero para crear fábricas o fomentar el comercio y a veces formaron sociedades que aportaban el capital necesario para las nuevas empresas. Los capitalistas que invertían sus haberes en la creación y mantenimiento de fábricas suelen llamarse capitanes de industria. Las máquinas producían enormes cantidades de objetos vigiladas por un corto número de obreros. Las ganancias obtenidas permitían a los capitanes de industria ampliar sus fábricas e incrementar sus riquezas en forma considerable. Aparecieron los grandes capitales y los grandes negocios bancarios que subsisten hasta la fecha. Si la grande industria favorecía a las grandes fortunas y a los ricos, no aportaba sino escasos beneficios a los obreros. Los artesanos, que tiempo atrás poseían sus talleres y realizaban su trabajo a mano, no pudieron seguir elaborando sus pequeñas industrias. Pues las fábricas realizaban más a prisa, a menor costo, la labor que ellos hacían, empleando mayor tiempo y gasto de energías. Cerraron sus talleres y solicitaron empleo en las fábricas.
se agolpaban en torno de las fábricas deseosos de emplearse como jornaleros. El trabajo era inseguro, a veces los industriales despedían a sus obreros si los almacenes estaban repletos de mercancía o si no tenían pedidos para hacer objetos nuevos. El proletariado hace su aparición. En torno de las fábricas de Manchester, Birmingham y Liverpool fueron amontonándose casuchas miserables y una población hambrienta, inconforme y tristísima. El libre cambio permitió que los capitanes de industria amasaran enormes fortunas. El capitalista o los capitalistas dueños de fábricas manejaban a sus obreros a su antojo. Les imponían el salario que les parecía conveniente, los separaban de su empleo, les aumentaban las horas de labor sin que el Estado interviniese, pues seguía la política llamada dejar hacer. Adam Smith, en 1723 y 1790, filósofo economista inglés, estudió el problema de la riqueza y de la distribución de los productos, fundando los principios de la economía política. En su libro Riqueza de las Naciones se inclina a la libertad económica y política, teoría que aplicada a la acción recibió el nombre de liberalismo. Al cambiarse los métodos de producción y de distribución, la vida europea y americana sufrió cambio radical. La revolución industrial preparó además el advenimiento de todos los problemas obreros por los cuales se ha interesado la edad contemporánea. La legislación obrera se fue elaborando paulatinamente desde principios del siglo XIX hasta nuestros días. Las leyes inglesas, desde 1842, prohibieron a las mujeres y a los jovencitos menores de 16 años el trabajo en las minas. En 1847 se fijó un máximo de 10 horas para el trabajo de mujeres y niños y en 1879 se limitó también la jornada de los hombres. Se prohibió luego el trabajo nocturno y la explotación de las minas el día domingo. Las leyes inglesas y estadounidenses que contribuían a proteger a los obreros fueron imitadas en América y Europa. Cada vez más se ampliaron las disposiciones que tendían a limitar el trabajo a 8 horas, a la creación de casas y centros obreros, escuelas, hospitales y seguros sociales y a la protección de niños y mujeres. Y todas estas leyes aprobadas por los estados están supeditadas a su vigilancia. Es interesante saber por qué la revolución, o más bien preguntarse, ¿no? ¿Por qué la revolución industrial nace en Inglaterra? Bueno, al menos es un modelo o un arquetipo del desarrollo industrial. Pero ¿por qué no nació en Francia? ¿Por qué no nació en Alemania? ¿Por qué no nació en España? ¿Por qué no nació en Italia? ¿O en Noruega? ¿O en Rusia? ¿Por qué? Porque enfocarse a la revolución industrial en Inglaterra. En fin, esas preguntas nos deja este libro de historia universal. Y como ya les comenté, sus autores son Ida Apendini y Silvio Samas.